En el año 49 antes de Cristo, Julio César tomó la decisión de cruzar con su ejército el río Rubicón, que es la frontera natural entre Italia y Galia. En esa época era una provincia que gobernaba Julio César y había ganado la total lealtad de su ejército. Decidió cruzar y entonces este era un acto de desafío al Senado romano, que era el gobierno de la República Romana, y sabía que eso iba a causar una guerra civil. Cuando cruzó, él dijo, alea iacta est, que significa la suerte está echada. Con eso quería decir que ya no había vuelta atrás. Seguía esta guerra y él llegaría al poder o moriría. El Senado seguiría gobernando. Ese punto marcó un cambio en la historia. Ya no había marcha atrás. Esto se puede ilustrar también pensando en un avión que tiene que hacer un viaje cruzando el océano. Despegue el avión y va volando por el aire y va avanzando y llega el momento en que ya no puede regresar. Ya el combustible que le queda ya no le alcanza a regresar. Un punto antes, si había algún problema, podía ir de donde había salido. Pero cruzando ese punto, si se encuentra con una tormenta o hay una falla, ya no hay otra opción que seguir adelante. Ya no puede regresar. Es ese punto donde ya no hay retorno, un punto donde ya no hay regreso. Y muchas veces nosotros en nuestra vida llegamos a un punto así. Y si tomamos una decisión equivocada, una mala decisión, ya no hay más que hacer. La vida sigue y vamos a tener que vivir con eso durante toda nuestra vida. Entonces, aquí en la carta a los Hebreos, el escritor les está diciendo a sus lectores, como nos dice también a nosotros, si ustedes siguen por el camino en el que van, con sus desobediencias, aunque sean pequeñas, pero siguen en esas desobediencias y en esa incredulidad, va a llegar el momento en que eso se va a hacer definitivo, en el que ya no hay vuelta atrás. Han llegado a un punto en el que no hay regreso. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 a 8. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú nos des luz, nos des de tu espíritu, que abras nuestro entendimiento, pero sobre todo que abras nuestro corazón, que recibamos esta palabra sea como esa lluvia que cae y puede dar vida, Señor, si tú lo quieres, si tú lo permites. Pedimos que nos bendigas, nos guardes, nos des de tu sabiduría también y nos hagas partícipes de tu salvación. Pedimos todo para tu gloria, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El escritor se da cuenta de que entre sus lectores hay un grupo que realmente no ha dado el paso definitivo de fe para creer solo en Cristo para su salvación. No están preparados para entender las doctrinas que les está transmitiendo porque son inmaduros. A ellos les dice que se habían hecho tardos para oír, se habían hecho lentos, perezosos, no profundizaban en las enseñanzas y se quedaban únicamente con lo que no necesitaba reflexión ni estudio. Aunque ya tenían mucho tiempo de estar siendo instruidos y debieran ser maestros de las verdades elementales por haber descubierto por sí mismos, guiados por el Espíritu Santo, pero verdades más profundas como para enseñar y compartir con otros, no habían madurado y era necesario que se les volviera a enseñar las verdades elementales, los principios rudimentarios de la palabra de Dios. Les había demostrado con las Escrituras que Cristo es el sacerdote rey. Y Él quiere ir más profundo. El que quiera seguir debe estar preparado para oír palabras duras que le resultan difíciles de explicar y que muchos de ellos no van a recibir. Ha demostrado que todo lo que tiene un valor duradero estaba ya contenido en el antiguo pacto. Todo lo valioso permanece en el nuevo pacto y es exaltado en Cristo. Incluso esta verdad es ya una verdad que va más allá de las simples rutinas, rudimentos de la doctrina cristiana. Pero, ¿qué pasa si intenta proclamar que el pacto que Dios hizo con su pueblo, con sus padres, con los padres de ellos, ese pacto ha envejecido y debe desaparecer para dejar paso a uno nuevo, a un mejor pacto? Quiere llegar a esas verdades superiores. Aún tiene mucho que enseñar acerca de Cristo, de su poder que tiene Él en esta vida, aunque Él está allá en el cielo, intercediendo a nuestro favor. Pero sus lectores son sordos e inexpertos en la palabra de justicia. Los compara con niños para avergonzarlos. Les dice que no pueden digerir la comida sólida y su alimentación es solamente leche. Deben madurar y crecer para que puedan aprovechar
todos los nutrientes. Nuestros sentidos pueden ser entrenados para distinguir formas, colores, olores, sabores. Hay chefs, expertos, que con solo probar un platillo pueden decir de qué está hecho y muchos detalles. Pueden identificar especies que otros no pueden. Hay expertos, catadores de vino que con solo olerlo pueden distinguir qué uva, qué año, de qué región es ese vino. Eso pues no lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Eso lo pueden hacer ellos porque se han ejercitado, entrenan sus sentidos para poder hacerlo. De la misma manera, nosotros tenemos sentidos espirituales que distinguen entre el bien y el mal. Y esto no es por una demostración lógica o por una demostración científica o matemática, sino por un entrenamiento en odiar el mal y amar la santidad. El autor dice que ejercitar los sentidos espirituales da el crecimiento y la madurez espiritual que se necesita para comprender las doctrinas más profundas. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y tienen los sentidos ejercitados para discernir, para distinguir entre el bien y el mal. Y dice el autor, vamos adelante. Versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de las doctrinas de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice el autor, por tanto, es decir, ya que el alimento sólido es para las personas adultas, vamos a dejar estas doctrinas elementales y vamos a lo que nos lleve al desarrollo del carácter espiritual. Les acabo de decir que necesitaban que alguien les enseñara los rudimentos otra vez, pero él no se ocupa de repetirles los fundamentos. Estos fundamentos son necesarios, son los elementos básicos sobre los que se debe construir, pero es necesario seguir avanzando, es necesario ir adelante. De otra forma, solo tendrían los cimientos, pero no tendría nada arriba, no habría una estructura. Les recuerda que el problema es más profundo que solamente la falta de conocimiento. Entonces, el remedio no es solamente volver a enseñar, no es solamente enseñanza, no es que otra vez les explique lo que ya les enseñó antes. El remedio es que maduren y que tengan un crecimiento espiritual. Si no hay un progreso espiritual, no puede haber revelación de nuevas doctrinas, de nuevas verdades. Los esfuerzos repetitivos para poner otra vez las bases de piedad no sirven para otra cosa más que para entender mejor o tal vez hasta memorizar algo que ya se sabe. Los invita a avanzar hacia la perfección, y esto en el sentido de madurez, una madurez completa, una madurez más perfecta, dejando por completo atrás estas enseñanzas elementales. Deben avanzar ejercitando esos sentidos espirituales, como ya les digo. Les dice, vamos juntos, y él mismo se incluye con ellos. Aunque es maestro,
considera que él mismo no ha logrado la madurez completa, y esto es porque nosotros no podemos alcanzar la perfección, la madurez en este mundo, pero debemos acercarnos lo más posible a la madurez en Cristo. O sea, él menciona verdades elementales para explicarle la diferencia de estas que son elementales, básicas, y las verdades más profundas que deben meditar y estudiar. En la lista se relacionan asuntos compartidos por el cristianismo y el judaísmo. Serían doctrinas con las que los judíos creyentes y también los judíos incrédulos fácilmente estarían de acuerdo. No son temas teológicos importantes relacionados con Jesús de Nazaret como el Mesías profetizado, pero son la base para temas más profundos. Pensemos en un constructor que decide edificar una casa. Lo primero que hace es cavar un hoyo, pone ahí varillas, luego cemento y espera un tiempo. Y ahí tiene un cimiento sólido. Pero luego se va y no hace nada más. No tiene sentido construir un fundamento sólido para luego no construir nada sobre él. El cimiento es necesario, es el principio, pero por sí mismo, pues no tiene sentido. La enseñanza que hemos recibido de Cristo es el fundamento, es el cimiento. Nunca debemos olvidar esas enseñanzas. Es sobre esa verdad sólida de Cristo, quién es Él, qué es lo que ha hecho. Es sobre eso que debemos edificar nuestras vidas. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. Debemos avanzar desde ese fundamento hacia la madurez. Podemos tener todo tipo de conocimiento acerca de Cristo y aún así no ser maduros. Podemos conocer la Biblia de tapa a tapa y no ser maduros. La madurez no consiste en cuánto conocimiento tengamos. El conocimiento es el fundamento sobre el cual edificamos y es muy importante, pero no nos garantiza la madurez. ¿Cuáles son estos rudimentos a los que se refiere el lector? Primero dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Como miembros de la iglesia, que eran estos judíos hebreos a los que escribe la carta, su primer fundamento es el arrepentimiento. Es el primer paso de un nuevo creyente, de ellos o de cualquiera. En Hechos 3:19 vemos este primer discurso de Pedro y él dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirse significa apartarse de algo que causa daño al propio ser. En lo esencial, el arrepentimiento constituye un cambio de mente que da por resultado no seguir haciendo más obras que conducen a la muerte. El arrepentimiento involucra la mente y el pensamiento de una persona. Es un giro total en la vida de un creyente. Él iba caminando en una
dirección y no solo se detiene, sino que da media vuelta y empieza a caminar en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que abandona su pecado. Ya no es atraído en las actividades que lo llevaban a la destrucción. Ahora evita el efecto del pecado que lleva a la muerte. Dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El arrepentimiento es una obligación tanto del viejo como del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios llama a su pueblo una y otra vez a dejar sus malos caminos, a arrepentirse. El término hebreo refleja un cambio de conducta, mientras que el término griego refleja un cambio de mente. Arrepentimiento es volverse de una vida centrada en sí mismo, autorregulada, hacer lo que uno quiere, a una vida centrada en Dios y dirigida por Dios. No deben volver a poner o poner otra vez ese fundamento, porque ese fundamento ya está puesto. Está puesto desde que eran judíos. Dice, la fe en Dios para el pueblo judío era esencial. La fe de Abraham era conocida y era elevada. Y es lo que los creyentes hacen cuando aceptan a Cristo por fe, cuando creen en Cristo. Dejan sus obras que los habían llevado a la muerte y se vuelven a Cristo por medio de la fe. Este es el mensaje con el que Cristo inició su ministerio. En Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí están esos fundamentos, arrepentimiento y fe. Después habla de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Aquí la palabra que se tradujo como bautismos, en otros lugares de la Biblia, del Nuevo Testamento, es traducida como lavamientos, que es usada para una limpieza ceremonial para los judíos. Un ejemplo nada más, en Marcos 7:4 dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Esta palabra bautismos nunca es usada con referencia al bautismo cristiano, siempre se usa en singular. Luego habla de la imposición de las manos. Este es un símbolo para dar bendición y está asociada con el hecho de impartir el Espíritu Santo. En Hechos 13:3, Pablo y Bernabé dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En el Antiguo Testamento se utiliza especialmente para comisionar a alguien para un oficio público o como parte de un ritual sacrificial. En Números 27:18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. También la imposición de las manos se menciona en el Nuevo Testamento como para dar esa comisión, por así decirlo, a los diáconos y a los pastores. Y sigue con la resurrección, y ya en el Antiguo Testamento se conocía la doctrina de la
resurrección. Dice en Daniel 12:12 también como uno de muchos ejemplos, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, Cristo enseñó la doctrina de la resurrección. En Juan 11:25 les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta doctrina de la resurrección fue fundamento para los apóstoles en la proclamación del Evangelio. Habla del juicio eterno. Estas dos doctrinas, las del juicio y la resurrección, tienen una relación, aunque la primera se refiere a los justos y la segunda a los impíos, como dice ahí en el versículo de Daniel. Los hebreos cristianos a los que se escribió la carta veían que el cristianismo tenía sus raíces en el judaísmo y era más fácil que tuvieran la tentación de regresar a su antigua religión que la que tendría un cristiano pagano de regresar a su religión antigua, a las costumbres paganas. O sea, había similitud entre los principios elementales del judaísmo y los principios elementales del cristianismo, por lo que ellos podían pensar que podían participar de los dos. Estos judíos cristianos no querían abandonar el cristianismo, pero querían hacer al cristianismo menos cristiano y más parecido al judaísmo. Por lo que regresaron a las cosas comunes, esas cosas que tenían las dos religiones en común, para evitar la persecución. Viviendo en este terreno cómodo, no serían señalados por los judíos radicales. Un cristiano y un judío podían decir juntos, bueno, hay que arrepentirnos, hay que tener fe, hay que limpiarnos, y así sucesivamente. Pero eso era una negación sutil de Jesús, porque decían, sí, creemos en Cristo, pero bueno, por si acaso, pues vamos a seguir con esto, ¿no? Circuncisión o la ley de Moisés. Incluso podían decir, bueno, vamos a la sinagoga el sábado y pues ya el domingo pues vamos a la iglesia, así quedamos bien y los judíos no nos van a decir nada. Estaban confiando no en Cristo. Decían, sí, confiamos en Cristo, pero por si acaso no era una confianza total en Cristo. Pues dice el autor, vamos a madurar y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, el deseo del autor es que todos juntos avancen hacia la madurez espiritual y lo harán si Dios lo permite. Es Dios quien tiene que abrir los corazones de las personas que están recibiendo las enseñanzas en las verdades de la palabra de Dios. Están los que recayeron, los versículos 4 a 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio.
A lo largo de la carta, la exhortación del autor a estos hebreos es que acepten con fe la palabra de Dios y a no caer en el pecado de la incredulidad que trae juicio eterno. Les puso de ejemplo a los israelitas que cayeron en el desierto, y eso fue a causa de su incredulidad. Sus antepasados tuvieron las grandes ventajas mencionadas aquí en estos principios rudimentarios. Comieron del maná, bebieron del agua de la roca, oyeron a Dios mismo hablar, oyeron la voz de Dios en el Sinaí, gozaron de la protección de la nube en el desierto, pero permanecieron incrédulos. Nunca fueron verdaderos creyentes y no entraron en el reposo de la tierra prometida. En estos versículos se está dirigiendo particularmente a los hebreos que todavía no han alcanzado el reposo, que están en la frontera, pero todavía no han entrado al reposo. No menciona aquí la justificación, la santificación, nuevo nacimiento o regeneración, que son conceptos asociados a la salvación. Entonces él no está hablando de la salvación, que ellos ya son salvos. Dice, los que una vez fueron iluminados. La iluminación aquí se refiere a la percepción intelectual de la verdad bíblica. Significa estar mentalmente consciente de algo, de haber recibido instrucción y de estar informado. Cuando Jesús fue por primera vez a Galilea, él declaró que había venido a cumplir la profecía de Isaías que dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Mateo 4:16. Todos los que vieron y oyeron a Jesús vieron la gran luz. Fueron iluminados, pero no todos alcanzaron la salvación. Pocos creyeron. Vieron los milagros, oyeron el evangelio directamente de Cristo, pero la mayoría no creyó. Lo mismo con los israelitas en el desierto y los hebreos de la carta. Esos hebreos que no habían creído todavía. Fueron iluminados, pero no salvados. Estaban en peligro de endurecerse y ya no tener la oportunidad de obtener la salvación por volverse apóstatas. Apostasía es volver la espalda a una verdad a la que antes se creía. De personas así, dice Pedro, segunda de Pedro 2, 20 y 21, capítulo 2, 20 y 21, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice que gustaron el don celestial. El don celestial es Jesucristo, como él mismo lo declaró a la mujer samaritana. El Evangelio de Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo,
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La salvación, la vida eterna, hay que beberla, no solo probarla. Los hebreos de la carta solamente la probaron, no la recibieron, solamente la examinaron. La bendición fue puesta en sus labios, pero no la tragaron, no la deglutieron, no pasó a ser parte de ellos. Fueron partícipes del Espíritu Santo, dice también. No habían tenido el Espíritu Santo, estaban cerca, cuando el Espíritu estaba cerca. Se puede tener alguna relación con el Espíritu Santo, beneficiarse de lo que el Espíritu Santo hace y no haber recibido la salvación. Como la mayoría de las multitudes, de las personas que estaban en las multitudes que Jesús alimentó y sanó de manera milagrosa. Fueron partícipes del poder del Espíritu Santo y de sus bendiciones, pero no tenían el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no estaba en ellos. Como los que comieron el maná y bebieron el agua de la roca en el desierto, pero no llegaron a la tierra prometida. Gustaron de la palabra de Dios, dice también. Como los dones anteriores, los habían probado, pero no la habían comido. Habían sido enseñados porque pues, asistían regularmente a la iglesia, pero no podían decir, como dijo Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Se gustaron los poderes del siglo venidero. El siglo venidero es el reino futuro de Dios, pero sus poderes ya están presentes. Los hebreos vieron las señales y prodigios que Dios hizo por medio de los apóstoles, que eso fue la señal que Dios les dijo que daría, que Dios estaba realmente haciendo esto. Los gustaron, estaban viendo el avance del reino de Dios en esta tierra, en el crecimiento de la iglesia, pero ellos se resistían a creer. Dice el autor que si gustaron estas bendiciones y recayeron, aquí la palabra que se usa recayeron literalmente significa caer de lado o apostatar. En otras versiones se traduce literalmente así, cayeron, pero dice que es imposible que sean otra vez renovados. Hay quienes interpretan este versículo en el sentido de que la salvación se puede perder. De ser así, significaría que una vez perdida no se puede recuperar, porque es imposible que los que recayeron vuelvan a ser renovados. Lo primero que hay que tener en cuenta es que a quienes dirige estas palabras no son verdaderos creyentes o no lo son todavía. Y lo que estaban en peligro de perder es la posibilidad de recibir la salvación. Si ellos caen, si ellos apostatan después de haber probado todos esos dones que menciona el autor, habrán cruzado el punto de no retorno. Estarán ya más allá. Es imposible que sean renovados
para arrepentimiento, volviendo a sacrificar al Hijo de Dios. Aquí el autor habla, dice, cayeron y ya no hay remedio. Habla de caer y perderse, que es diferente a caer en pecado, porque un creyente peca, pero no por eso se condena. Judas cayó y él se apartó de Jesús y nunca regresó. Dice que se arrepintió y lo que hizo él fue ir con los sacerdotes, no fue con Cristo, no buscó a Cristo. Pedro, podríamos decir que cayó en el mismo pecado que Judas, traicionó a Cristo, pero él se arrepintió verdaderamente y poco después él vio a Jesús resucitado. Judas nunca fue creyente. Entonces no se debe confundir volver a pecar y apostatar, o como dice aquí el autor, recaer. En el versículo 6, el escritor se refiere a la apostasía. Tiene en mente a la persona que de una manera deliberada y completa abandona la fe cristiana, reniega de ella, aunque haya dicho que alguna vez creyó, y no era así. La apostasía no aparece de repente, es más bien un proceso gradual, que era el que se estaba dando entre estos hebreos. Una actitud que hace declinar la fe, la va menguando, la va haciendo menor, y eso lleva a la incredulidad, después a la desobediencia y finalmente a la apostasía. Cuando llega la caída y el apartarse de la fe, viene el endurecimiento del corazón y con eso la imposibilidad del arrepentimiento. El escritor usó el ejemplo de los israelitas para mostrar el proceso. Si los israelitas del tiempo de Moisés desobedecieron deliberadamente los mandamientos de Dios y recibieron un justo castigo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Dice un poco más adelante en Hebreos 10:29. Entonces, él amonesta a sus lectores y los exhorta a fortalecer su fe. Porque si su fe continúa debilitándose, caerán presa de la incredulidad que lleva a la desobediencia y finalmente a la apostasía. Un verdadero creyente, uno que de verdad entró en el reposo, no puede perder la salvación. Pablo, en la carta de los Romanos, hace una pregunta retórica en Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La respuesta es obvia. Nada, nadie, nunca. Y él se responde a sí mismo en los versículos 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un verdadero creyente no puede perder la salvación. Jesús es el buen pastor y él no pierde a ninguna de sus ovejas. Si una se extravía, va,
La busca en las cuevas, en los barrancos, en las montañas o en el desierto. La busca hasta que la encuentra. La toma, cura sus heridas causadas por su extravío. El extravío siempre tiene consecuencias, pero la cura y la regresa a su redil. El Padre le dio a Cristo un rebaño, le dio un pueblo. Por ese pueblo Él dio su vida. Ese es su rebaño. Esas son sus ovejas. Él las conoce y las ovejas lo conocen a Él y oyen su voz y lo siguen y lo obedecen. Otras ovejas que no son de esas ovejas, que no son de su redil, pueden oír esa voz, pero no la conocen, no la siguen, no obedecen. Los que no creen es porque no son de sus ovejas. Dice el Evangelio de Juan 10, 26 a 29. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigan y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un verdadero creyente, no, Cristo no lo va a dejar perdido. La salvación es por gracia. Dice Efesios 2:8, la primera parte, porque por gracia sois salvos. Es gratis, gracia es gratis, no cuesta. No es por algo que hayas hecho, es un don, un regalo. No es algo que merezcas. Si la recibes, es por algo que hizo otro, por lo que hizo Cristo, nunca por lo que tú hiciste. ¿Cómo puedes perder algo que se te dio por gracia, por algo que tú hagas, sea bueno o sea malo? Si haces algo malo, igual que antes, sigues sin merecer la salvación. Si la tienes, pues es gracia. No es por obras, no es por lo que hagas. Entonces no hay manera de que pierdas la salvación si eres de las ovejas de Cristo. Finalmente, la buena y la mala tierra. En los versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La palabra de Dios es la semilla. Los que oyen el Evangelio son como la tierra, son como el corazón en el que cae esa semilla. La lluvia cae y la semilla que está ahí plantada crece. Algo de lo que crece es bueno y productivo, es la parte plantada y arraigada por Dios. Hay otra parte con un crecimiento que no aprovecha, no provechoso. Se vuelve espinoso, es dañino, destructivo. Esa tierra, ese corazón, rechazó la vida que se le ofreció y su fin es ser quemada en el fuego eterno. El escritor nos advierte que solamente observar, gozar y recibir las bendiciones de Dios
no nos salvan si no hay un renacimiento espiritual, si no hay un crecimiento espiritual. Los hebreos habían sido bendecidos, pero ¿dónde está su fruto? Cuando hay un nuevo nacimiento, la vida espiritual se desarrolla, crece. Hay que labrar, como dice el versículo. Es labrada esa tierra. Hay fruto, se desarrolla y hay fruto. Realmente hay fruto. Hay hierba provechosa. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Por el fruto se conoce el árbol. Un buen árbol da buenos frutos. El mal árbol, malos frutos. Espinas, abrojos. Pero no solamente la lluvia. Se necesita el trabajo. Se necesita ejercitar esos dones espirituales para que haya ese crecimiento del fruto espiritual. Se necesita trabajo también para cultivar la tierra y que dé un fruto provechoso. ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay crecimiento?